No hay nada más hermoso que ver a la iglesia alabar juntos, alabar a nuestro Dios. Estamos contentos. ¿Están contentos, verdad? ¿Sí? Hermanos, yo también estoy contento. Yo estaba orando, sí, cuando yo cerré los ojos, habían menos. Cuando abrí, estaba lleno. Y eso me alegró, hermanos. Qué poderosa la oración, dije. Que los hermanos han llenado. No, ya ustedes saben que, así haciendo un paréntesis, ¿no? Que no es la oración la que tiene poder, sino Dios, ¿cierto? Y la oración es el medio para llegar a ese poder de Dios. No le podemos atribuir poder a nada más que no sea Dios. Ok, eso es importante, un poco de poder ser específicos en ciertas cosas. Ok, hermanos, antes de decir cualquier otra cosa, cualquier cosita que se me pueda salir, voy a orar y quiero que por favor cierren sus ojos conmigo para poder conversar con nuestro Dios. Mi buen Dios, te doy gracias antes que nada por el enorme privilegio que tú me regalas, Dios, de poder dar tu palabra sin merecerlo, Señor. ¿Cómo podría yo merecer dar tu bellísima palabra, Dios? ¿Cómo podría yo, hombre tan indigno, Señor, en conducta propia, poder hablar de ti? Pero tú me das ese enorme privilegio. Gracias, Dios bueno. Hoy te suplico y te imploro en el nombre de Jesús, Señor, que mis hermanos puedan entender y comprender este mensaje para que sean edificados y lo puedan llevar a la práctica, Señor. Que sean exhortados como tú me has exhortado a mí por medio del mensaje, Dios, y que sean reconfortados también. Padre, mengua a mí para que tú crezcas y resaltes. No me interesa, no me importa, Señor, ser reconocido yo, con tal de que tú seas conocido, con tal de que tu mensaje quede en sus corazones para siempre. Te lo pido, Dios, que cada uno de ellos pueda estar atento en todo aspecto, en todo sentido, que no se distraigan, que no se duerman, que puedan estar pendientes para poder, Señor, retener todo el mensaje que tú hoy tienes para nosotros. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén, iglesia. Muy bien. A ver, ¿cuántos recuerdan cómo se llama la serie que estamos llevando? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El quinto elemento, ¿cierto? ¿Ya? No les digo nada más, para que ustedes más o menos recuerden de qué trataba el quinto elemento, ¿cierto? El pastor Naín estaba predicando la semana pasada la serie El Quinto Elemento. ¿De qué trataba más o menos? Bueno, recuerden un poco. Pero antes de ello les voy a dar una pequeña introducción, ¿ok? Quiero que estén atentos aquí conmigo. Casi siempre nosotros decimos las cosas que vamos a hacer, o muchas veces decimos que ya las estamos haciendo, pero no las hacemos correctamente. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, esta semana sí voy a leer la palabra todos los días, hermano? Esta semana sí voy a comenzar mi devocional, voy a leerlo de todos los días, no voy a parar. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto eso o han dicho de repente, voy a orar todos los días también? A cada momento, a cada instante, no me voy a distraer, voy a ponerlo en práctica. ¿Cuántos se han propuesto eso muchas veces? ¿Cierto? A veces nos proponemos esas cosas, ¿sí? Podemos decir muchas veces que somos cristianos, que somos creyentes, pero no llevamos a la práctica aquellas cosas que la palabra de Dios dice. ¿Ok? O sabes, otras ocasiones podemos decir, cuando nos preguntan, ¿estás leyendo la palabra? Sí, estoy leyendo. Pero tú sabes que en esa semana has leído una sola vez. Pero para sentirte bien, tú dices, sí, le he leído. Una vez, pero le he leído, ¿no? Una vez a la semana, y pensamos que con eso estamos cumpliendo con lo que Dios demanda en su palabra. Pero ¿qué dice la Escritura? Medita en ella de día y de noche. Y si yo leo una vez a la semana, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy incumpliendo con la palabra. La palabra de Dios dice orar sin. Y si yo oro solamente una vez al día, oro un ratito, después el resto me olvido, o como decía el pastor Naín la vez pasada, oramos 3 veces, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. En esos 3 horarios sí me acuerdo de que tengo que orar, pero después el resto me olvido. A veces pensamos que estamos cumpliendo con las cosas hasta que viene alguien y nos pincha el globo y nos dice, hey, lo estás haciendo mal. Les voy a confesar algo. Yo hago mi devocional de lunes a sábado, pero los días domingos no lo he estado haciendo. Ojo, no estoy diciendo que no leo la palabra los días domingos. Los días domingos me levanto, leo y en la noche también antes de dormir. Pero no he estado haciendo mi devocional. Sentarme a meditar en la palabra, buscar los idiomas, buscar las versiones bíblicas, deleitarme, ver la aplicación para el tiempo y para mi tiempo. Eso de lunes a sábado, pero domingo no lo he estado haciendo. Me confieso con ustedes, hermanos. Si me preguntaran, David, ¿tú haces tu devocional todos los días? Tendría que decir no, porque lo estoy haciendo de lunes a sábado, aunque los domingos leo, pero no lo estoy haciendo. Algunos hermanos dicen, David, pero poco a poco yo estoy avanzando, ¿ah? Mira, te digo, antes no leía nada, ahora leo 2 veces por semana. ¿Estoy bien? No, no estás bien, porque la palabra dice, medita en ella de día
y de noche. Para ti puede estar bien, pero para Dios no. Y si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo. Pero David, no seas duro con nosotros, mira, poco a poco voy avanzando. Es que eso no lo digo yo, hermanos. No soy yo quien impone esas cosas. Es la Biblia la que lo dice, medita en ella de día y de noche. En hebreo, en griego, en arameo, en latín, eso significa de día y de noche, es lo mismo. Todos los días, de día y de noche. Y si yo no lo hago, estoy desobedeciendo. Pero poco a poco, David, mira, antes no hacía nada, ahora ya 3 veces por semana, poco a poco 4 veces por semana, voy aumentando. No, hermano, eso estará bien para ti, pero para Dios no, porque Dios demanda en su palabra algo. Antes yo no oraba nada, David, ahora ya oro 1 vez al día. ¿Estoy bien, sí o no? No, no estás bien. Y no porque yo lo diga, porque sea antipático, que es peso, sino porque su palabra dice, orad sin cesar. Y cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo. No soy yo quien impone las cosas. ¿Qué es peso el hermano David? ¿Por qué nos viene a decir eso? Es que no soy yo, hermanos. La palabra de Dios dice eso. Y nosotros no cumplimos. Digo, nosotros no cumplimos. Me meto con ustedes dentro del paquete. Nosotros no cumplimos, hermanos. ¿Me entiendes? Tenemos que ser obedientes en todo lo que dice la palabra. De principio a fin, debemos buscar qué hacerlo. Ahora hay hermanos que oran mucho. Hay hermanos que pasan alabando mucho. Un hermano en la universidad me decía, oye, este varón ora como Daniel, danza como David, pero es desobediente como el diablo, hermano. Así, de verdad, hay hermanos que son así. Oran por aquí, alaban por allá, pero en el resto desobedecen. Entonces debemos ser obedientes en la palabra en todo tiempo, constantemente. A veces viene alguien y nos pincha el globo. Oh, hermanos, si yo esta semana mientras preparaba el mensaje decía, Señor, yo hago mi devocional de lunes a sábado, pero los días domingos solamente estoy leyendo una reflexión, ¿no? Sin sentarme a escribir, ¿no? De repente en la laptop o en la computadora, en lo que ustedes hagan. Y Dios te exhorta. Así no es. Es de lunes a domingo. Es todos los días. Sí, Señor. Hermanos, el predicador es un ser humano que se para delante de ustedes a reconocer sus falencias, no a sentirse más espiritual que los demás. Y tengo falencias. Y entonces Dios me dice, hey hijo, así no es de lunes a domingo. Y a veces yo decía a algunos hermanos, ¿no? Hermano, ¿cuánto estás leyendo? Sí, hermano, ahora estoy leyendo. Ya, estás yendo bien, dice. Y Dios mientras preparaba el mensaje me dice, hijo, no, ¿por qué le dices eso? Que está yendo bien. Es que Dios está avanzando, antes no leía nada, ahora está mal, hijo. No está yendo bien, está yendo mal. Porque mi palabra dice de día y de noche. O sea, tú vas y le enseñas otra cosa. Tú vas y le dices otra cosa. Tú vas y le dices que está mejorando cuando yo digo que está mal. ¿A quién eres tú para hacer eso? ¿Quién eres tú para corregir de esa forma a las personas? Y hermanos, hemos caído en ese error. Está bien, hermano, siga avanzando poco a poco. Ya la próxima vas a leer 4 veces a la semana, 5 veces a la semana. No, hermano, estás mal. Necesitas leer de día y de noche. Oh, eso exhorta, hermanos. ¿Y por qué les toco este punto? Porque muchas veces decimos, pero no hacemos. No llevamos a la práctica lo que profesamos, lo que enseñamos. Y la palabra de día de hoy, el tema del día de hoy tiene que ver con una palabra que implica el demostrar. Tiene que ver con una palabra que implica el llevar a la práctica, la praxis, el hacer. Es una palabra que se utiliza y ustedes como creyentes la conocen. Pero muchas veces no la practicamos, no la llevamos a la praxis, no la aplicamos, no la demostramos. El título del día de hoy, para los que les gusta apuntar, es el peso de la honra. Ojo nuevamente, el peso de la honra. ¿Están ahí conmigo, verdad, hermanos? ¿Sí? Ok, ¿de verdad están atentos? Ok, yo voy a decir el título y ustedes dicen, oh, el peso de la honra, ¿ya? Vamos. El título del día de hoy es el peso de la honra. Interesante, hermanos. Ahora sí, yo sé que están aquí conmigo, que están despiertos, que están vivos, que están atentos. Muy bien. El peso de la honra. ¿Cómo que el peso de la honra, David? Antes de yo poder entrar al tema primordial, recuerda que la serie se llama El Quinto Elemento y tiene que ver con el quinto mandamiento. ¿Qué quiere decir? Honra a tu padre y a tu madre. Ok. Pero para que yo pueda entender lo que es
honrar a mi padre y a mi madre, yo debo entender primero qué es la honra y quiero hacer un preámbulo en ello. ¿Sí? Porque algunos utilizamos esta palabra, honrar. Sí, David, yo honro a mi padre. Sí, David, yo honro a mi madre. Sí, David, yo honro a Dios. Sí, David, yo honro a mis hermanos, yo honro a mi prójimo. Sí, yo lo honro. ¿Pero cómo? Bueno, como yo creo que es lo correcto. No es como yo creo que es lo correcto, sino como la Biblia demanda que debemos honrar. Y ahí viene el problema. Porque si yo les preguntara, ¿cómo dice la Biblia que debemos honrar? ¿Cuántos de repente se rascarían la cabeza y dirían, ¿cómo debemos honrar? Y tal vez vendría a su cabeza cualquier cosa, ¿no? O miles de cosas. Yo creo que así, yo creo que así. Pero ¿qué dice la palabra de cómo debemos honrar? ¿Qué es la palabra honra? Te voy a decir algo. La palabra honra, sí, en el hebreo viene del hebreo kabok. Ok, la palabra honra viene del hebreo kabok. ¿Sabes qué significa esto? Significa poder, significa riqueza. Pero figurativamente esta palabra significa peso. ¿Sabes qué peso? Es el peso de la responsabilidad de cumplir con algo. Ojo, el peso de la responsabilidad de cumplir con algo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Y tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Eso es un peso. Ojo, no es un mal peso. No lo tomen así. No es un mal peso. Es el peso de cuidar a sus hijos, de que cuiden a sus hijos. Es la responsabilidad de llevar a la práctica algo. ¿Ok? Estoy siendo responsable con ese peso de cuidar a mis hijos. ¿Cuántos son casados? Tienen sus esposos, sus esposas. Ahí está, muy bien, mi amigo Rodrigo está contento por el fondo, él está casado. Y él tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa, ¿cierto? Tiene el peso de cuidar, ¿no? El pesito de cuidar a su esposa. Amén, muy bien. Él tiene esa responsabilidad y todos los que son casados tienen la responsabilidad de cuidar a sus esposas, tienen un peso. La honra tiene que ver con la responsabilidad de llevar a la práctica algo. Ojo, vuelvo y repito. La honra, ¿sí?, que figurativamente es peso, tiene que ver con la responsabilidad de llevar a cumplir algo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ver con la práctica, con la praxis, con demostrar. Yo no puedo decir que honro, ¿sí?, y no llevarlo a la práctica y demostrar. Yo no puedo decir que honro si no demuestro. ¿Ok? Como todo en la Biblia. Y hay algo interesante. Mientras yo estudiaba los versículos bíblicos, hermanos, me daba con la sorpresa que algunos textos, ¿sí?, que hablan de la honra y que te quieren dar a conocer qué implica honra, siempre van acompañados o antes o después de cómo se debe honrar. La Biblia te dice cómo debes honrar. Esos versículos bíblicos que están utilizando la palabra honra, no todos, pero esos versículos bíblicos, ¿sí?, que te quieren dar a entender qué es honra, qué implica honra, siempre van acompañados o antes o después de cómo se debe honrar. Primer punto que voy a tratar con ustedes. La honra hacia el hombre. ¿Qué? ¿El hombre también es honrado, David? Sí, Dios honra al hombre. Entre nosotros también nos honramos. ¿Sí? Pero antes de ser honrados debemos hacer algo. Para que Dios honre al hombre debe llevar a la práctica algo. Porque la honra tiene que ver con demostrar, tiene que ver con praxis, tiene que ver con práctica. Ojo, hermanos, les decía que la honra viene del hebreo kabok, que quiere decir, ¿sí?, cumplir con el peso de la responsabilidad de algo, ¿cierto? Hasta ahí están conmigo. Ojo, si yo no cumplo con el peso de esa responsabilidad, entonces yo estoy tomando a la ligera, ¿cierto? Porque lo contrario de lo pesado, ¿qué es? Lo ligero. Yo estoy tomando a la ligera la responsabilidad que yo tengo. Si yo no cumplo con lo que la palabra dice de cómo debo honrar, entonces yo estoy tomando la honra a la ligera. No me está interesando. Primer punto, la honra hacia el hombre. Busca conmigo Proverbios capítulo 21, versículo 21. Proverbios 21, 21. Búscalo, yo te espero. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú lo puedes leer en la versión de tu preferencia. No hay ningún problema. ¿Sí? Proverbios 21, 21. ¿Lo tienes? Si tú me dices que lo tienes, dices amén. Sí, lo tengo. Muy bien. Lo leo entonces uno más, que me diga amén. Bien. Proverbios 21, 21 dice:
el que sigue, ojo, ojo, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Ojo hasta ahí, vamos a analizar el versículo. Dice que yo voy a hallar vida, justicia y honra, 3 elementos, ¿cierto? ¿Qué voy a hallar? Justicia, vida y honra. Me voy a centrar en la honra, voy a hallar estos 3 elementos. Pero previamente, ¿qué debo hacer? Dice, el que sigue la justicia y la misericordia. El que va detrás de, es la palabra en el hebreo. El que está, esta palabra en hebreo es acosar, es estar detrás, es molestar, es querer ser justo, querer ser misericordioso, buscar la justicia de Dios y buscar la misericordia de Dios. Si yo no busco ser justo, si yo no busco ser misericordioso, si yo no busco la justicia de Dios y si yo no busco la misericordia de Dios, yo no voy a hallar honra. Porque la honra tiene que ver con la práctica, con la praxis. La Biblia me dice, ¿quieres ser honrado? Tienes que ir detrás de la justicia y la misericordia. Llévalo a la práctica. Tiene que ver con praxis, tiene que ver con conducta, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con demostrar. La palabra es radaf en el hebreo, que quiere decir acósalo, síguelo, persíguelo. Cuando tú quieres algo con mucho afán, con mucho deseo, estás atrás, ¿cierto? Los hermanos que han conquistado a sus esposas, para conquistarlas, hermanos, han estado atrás, ¿cierto? Flores, rosas, chocolates, ¿no? Todos los días hasta diabetes les ha dado a sus esposas ya de tanto chocolate que les llevaban, ¿no? Para poderlas conquistar, ¿cierto? Acosándolas, ¿no? Hasta denuncia muchos les han querido poner porque han estado atrás, buscando. Y lo han conseguido, ¿cierto? Porque tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con llevarlo a la praxis, ¿sí? Entonces el que quiere honra, ¿qué tiene que buscar? Justicia y misericordia. La justicia y la misericordia de Dios. La honra no es una palabra en teoría, la honra es una palabra que se lleva a la práctica. Lee conmigo ahí mismo, avanza un poquito más, Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. ¿Lo tienes? ¿Sí? Uno más que me diga amén. ¿Lo tienen? Muy bien. En el proverbio anterior, primero me decía lo que tengo que hacer. Y luego me dice, para poder recibir honra tienes que hacer esto. Pero aquí, ¿qué me dice? Mira cómo empieza, Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Nuevamente, riquezas, honra y vida, 3 elementos. ¿Qué voy a recibir? Riquezas, honra y vida. Me voy a sentar en la palabra honra. Voy a recibir honra, así que es la remuneración, es el pago, es lo que recibes por la humildad y el temor de Jehová. Me encanta, hermanos. Práctica nuevamente. ¿Quieres ser honrado? Humildad y temor a Jehová. ¿Qué es temor a Jehová? Mira, te recuerdo un poco. Hace un tiempo yo leía la tentación de Jesús en el desierto. Tú la conoces, ¿verdad? Jesús está siendo tentado en el desierto. Y Jesús, cuando está siendo tentado en el desierto, dice, no. Y Satanás viene y le dice, si postrado me adorares, yo te daría todos los reinos, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús está utilizando Deuteronomio 6:13. Está citando las Escrituras. La palabra que se utiliza en Deuteronomio 6:13 es la palabra temor. Pero Jesús la reemplaza por adoración. Porque el temor a Jehová es sinónimo de adoración. El que teme a Jehová es aquel que adora. Y aquel que adora es aquel que obedece. Tiene que ver con la obediencia, hermanos. Tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con la praxis. La honra no está en la mente del hombre simplemente, ni en su corazón atesorado y guardado. Eso tiene que ser llevado a la práctica, a la praxis. Entonces, si yo quiero riquezas, honra y vida, eso es la remuneración, eso es el pago de la humildad del hombre y del temor a Jehová. Práctica, praxis. Punto número 1, ¿cuál fue? La honra hacia el hombre. Pero aquí se viene algo mucho más bonito. La honra hacia Dios, para los que les gusta apuntar. Punto número 2, la honra hacia Dios. Vuelvo y te repito. Todo versículo está acompañado de lo que debo
hacer para honrar? ¿Cómo se debe honrar? ¿Estás conmigo? Y si yo no cumplo con lo que dice la Escritura de cómo se debe honrar, entonces yo simplemente estoy desobedeciendo y estoy tomando a la ligera la honra, ¿cierto? Estoy tomando la honra a la ligera, hermanos. Como que no me interesa, no me importa. Y la cosa se pone más seria cuando viene la honra hacia Dios. Mira, ojo, Dios es el único que merece honra en sí mismo. Nosotros tenemos que ganárnoslas. Él la recibe en sí mismo porque es digno de recibir toda clase de honra. Lee conmigo Proverbios. Me encanta este proverbio. Proverbios 3, del 9 al 10. Léelo conmigo. Búscalo. Un par de hermanos que lo hayan encontrado y lo leemos. Proverbios 3, del 9 al 10. ¿Lo tienen? Bien, lo leo. Honra a Jehová con tus bienes. Uy, hermano, ya comenzó la prosperidad. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. De mosto. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Ojo, el proverbio es claro. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo debo honrar? La honra no es yo honro a Dios, hermano. ¿Tú lo honras? Hermano, genial. ¿Y cómo lo honras? Yo no sé, hermano, cómo lo honro. Ya, ahora te voy a decir cómo lo honra. Hónralo con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y la promesa es, serán llenos tus graneros con abundancia. David, tú siempre nos dices que las bendiciones vienen solamente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es. Pero aquí hay una promesa adicional, hermano, esa no es mi culpa. Aparte de, sí, las bendiciones vienen por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, no porque tú te las ganes. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú seas bendecido, pero aquí hay una promesa en Proverbios, adicional. Proverbios dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Con tus bienes, hermano, con lo que tienes. ¿Sí? No solamente dentro de la iglesia, sino también al necesitado. Dice que en el día del juicio dirán: Señor, ¿en qué momento te hemos ayudado? Bueno, cuando tú le diste de comer al necesitado, cuando le diste de comer al hambriento, cuando le diste abrigo al friolento, cuando visitaste al que estaba preso, entonces lo hiciste conmigo. La honra a Dios se muestra a través de los demás. Dentro de la iglesia también, cuando venimos y damos, hermanos, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, eso es verdad. Y no me voy a meter en el tema de la prosperidad ni nada de eso, pero es lo que la Biblia dice. Honra a Dios con tus bienes y con tus primicias, con las primeras cosas que también tienes y recibes. Es promesa. Y si yo no cumplo con esto, yo honro a Dios como se me da la gana. Muchas veces creemos que honrar a Dios es como yo quiero, como yo pienso, como yo opino, pero la palabra nos dice cómo debemos honrar a Dios. Lee conmigo Isaías. Hermano, este Isaías es tremendo. Mira, Isaías 29:13. Me gusta lo que dice Isaías acá. Es clarísimo, yo sé que tú conoces este versículo. Isaías 29:13. ¿Lo tienes? Isaías 29:13. ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, hermanos, lo voy a leer ya. Dice, pues, el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow. ¿Cómo honra este pueblo, el pueblo de Israel, a Dios? De labios. Este pueblo me honra de labios, dice Dios. ¿Sabes por qué dice eso? Porque a Dios no le interesa la honra de labios. La honra tiene que ver con la práctica. La honra tiene que ver con demostrar. La honra tiene que ver con llevarlo a la praxis. Hermanos, la palabra honra no es una palabra en teoría que se quede en la mente, es una palabra que se lleva a la práctica. Y Dios está siendo claro aquí con el pueblo. Este pueblo, ¿sí?, se acerca a mí con su boca, con fanfarronerías, con habladurías, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y miren cómo termina: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sabes qué significa eso? La palabra en Proverbios que dice: temor a Jehová, ¿cierto? Temor a Dios, sinónimo de adoración, sinónimo de obediencia.
Y acá Dios dice, el temor que les han enseñado a ellos lo toman simplemente como un mandamiento de hombres. Es decir, no les interesa. Lo toman a la ligera. ¿Qué es la palabra honra en el hebreo? Kabod, que quiere decir peso, responsabilidad de cumplir algo. Y si yo no lo cumplo, lo estoy tomando a la ligera. Y el pueblo de Israel estaba tomando el temor a Jehová a la ligera. Estaba tomando la honra a la ligera. Y a veces somos así. La palabra dice que debemos honrar a Dios y nos dice cómo debemos honrarlo, pero nosotros lo tomamos a la ligera. No importa. No hay ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque lo tomas como que ese mandamiento viene de cualquier ser humano, pero ese mandamiento viene de Dios. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo digo, este mandamiento no viene de cualquiera, viene directamente de Dios. Tengo que cumplirlo, debo cumplirlo, tengo que obedecerlo, tengo que llevarlo a la práctica. No honremos a Dios simplemente de labios, hermanos. Es triste, muy triste saber que hay personas que toman la honra sin ninguna importancia. La honra a Dios sin ninguna importancia. A la ligera. No me importa. Escuchamos el mensaje, decimos, sí, yo honro a Dios, soy cristiano, pero no sabemos ni siquiera cómo debemos honrarlo. Y cuando escuchamos el mensaje y nos exhorta, probablemente cuántos saldremos de aquí y seguiremos en lo mismo, tomando a la ligera la honra. O cuántos tomaremos conciencia y diremos, verdaderamente Dios, debo honrarte como tu palabra dice que debo honrarte, no como yo lo creo, no como yo pienso, no como yo opino. Voy a entrar al tercer punto, pero quiero que sepas algo. La honra es para el hombre. El hombre también recibe honra entre nosotros, ¿sí? Dice Pablo en una de sus cartas que honres a tus autoridades y que honres a los ancianos dentro de la iglesia. Y dice la palabra también, honra a tu padre y a tu madre. Y es el tema que estábamos tratando, ¿cierto? Yo quería que ustedes puedan entender primero que la honra va más allá de simplemente decir yo honro. Tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con demostrarlo, hermanos. Esto no tiene que ver con simplemente decirlo. Esto tiene que ver con llevarlo a la praxis diaria, continua, constante. Tercer punto, honra a tu padre. La vez pasada el pastor Naín trató el tema del quinto elemento, la serie El Quinto Elemento, y se enfocó ¿en quién? En la madre, ¿cierto? Se habló de María incluso, ¿lo recuerdan, verdad? Hoy vamos a hacer un énfasis en el padre, porque el texto bíblico dice honra a tu padre y a tú. No dice honra más a tu madre y menos a tu padre. Tampoco dice honra más a tu padre y menos a tu madre. Dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Y dónde dice eso? Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Ubícate conmigo ahí. Por favor, ubícate conmigo ahí. Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 3. Yo les venía diciendo que todo versículo que va acompañado de la honra y de lo que la honra quiere decir o qué implica honrar, siempre nos dice cómo se debe hacer. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tienes? Voy a leerlo desde el versículo 1. Hijos. ¿Cuántos son hijos? Muy bien. Hijos. Entonces les está hablando a todos, ¿verdad? Hijos, obedeced en ustedes mismos. ¿Cierto? Obedeced en el Señor. Ahí cambia la cosa, ojo. La obediencia no es desde mi propia perspectiva. Yo obedezco cuando quiero, cuando se me da la gana, como yo quiero. No, obedece en el Señor. La obediencia del Señor es distinta. Obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hasta ahí, el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. El 3 lo leemos después, ojo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero previamente, ¿qué dice? Hijos, obedeced. ¿Cómo honro a mi padre? Por medio de la obediencia. ¿Sabes que esta palabra en su idioma original, en este caso en el griego, estén obedeciendo? Tiene que ver con algo continuo.
tiene que ver con algo que viene de atrás y continúa hacia adelante. Tiene que ver con algo que es todo el tiempo. No, David, yo ya soy un hombre mayor, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, mi mamá vive aparte, yo no tengo ya por qué obedecerlo. Obedezcan a sus padres. El verbo dice, estén obedeciendo todo el tiempo, constantemente, en todo momento. ¿Sabes qué significa esta palabra en su idioma original? Ahí la palabra obediencia, ¿sí? En el griego es la palabra sométanse a su autoridad. ¿Qué es el padre? Es la autoridad. Hermano, nadie me puede decir que tiene una buena relación con Dios cuando no tiene una buena relación con su padre. Es una mentira. Triste y lamentable. Nadie puede decir que tiene una buena relación con Dios cuando no tiene una buena relación con su padre. Y voy a usar un poco a Juan cuando dice, no me puedes decir que amas a tu prójimo que ves, que amas a tu prójimo que ves cuando, que amas a Dios cuando no amas a tu prójimo que lo ves, y a Dios que no lo ves. ¿Cómo es que puedes decir que amas a Dios que no lo ves y no amas a tu prójimo? De igual forma, ¿cómo puedes tener una buena relación con Dios si no tienes una buena relación con tu Padre? Eso nos exhorta a todos, hermanos. A todos. La honra tiene que ver con la práctica, con la praxis. Tiene que ver con la praxis. Esa palabra honra en el griego es la palabra timao, que quiere decir premiar. Pon tu valoración en esa persona. Valora. David, pero tú no sabes cómo mi padre se ha portado. Tú no sabes cómo mi padre ha hecho. Tú no sabes todo. Ya, hermano, olvídate. Perdona y honra. Pero David, de pequeño me hacía así, asá, y mira, yo he visto muchos casos, hermanos. Muchos casos, no solamente aquí, sino en provincias y en otros lugares. De gente que todavía guarda rencor y resentimiento en su corazón por las cosas que en algún momento le hicieron. Tú eres cristiano, hermano, perdona. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Perdona y honra. Perdona y honra. Valora, dice. ¿Cuántos han sido cuidados por sus padres de pequeño? O de repente por algún tutor, por alguna persona que funge de padre, no finge, sino funge, hace el papel de su padre. Valora. Valora. Pon tu valoración en él. Céntrate en esa persona. Y aquel que no lo cumple está deshonrando a Dios directamente. Porque Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y el que no lo cumple está deshonrando directamente a Dios y a su palabra. Y se acabó. Simple y sencillo. La honra tiene que ver con la obediencia. David, pero soy un hombre mayor, soy un hombre grande. Obedece. A menos que lo que tu padre te pida vaya en contra de los principios que Dios ha establecido en tu palabra, a menos que sea así, obedece. Obedece. Pero ya soy casado, ya soy casada. Obedece, hermanos. Aquí no hay un paréntesis donde dice, hijos, obedezcan a sus padres. Pero si son casados. Pero si tienen hijos. No. Hijos, obedeced en el Señor. Pero si son mayores de edad. Pero si ya son independientes. Hijos, estén obedeciendo constantemente. La honra tiene que ver con la práctica. Una sociedad en la que los hijos no honran a sus padres es una sociedad que se destruye lentamente. Es una sociedad que se corrompe. Y es triste, hermanos. Si tú no estás honrando a tu padre, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, eres un muerto en vida. ¿Sabes por qué? Los proverbios, la escritura misma dice que el que maldice a su padre sea muerto. No lo digo yo, lo dice Levíticos 29, búscalo si deseas. O apúntalo. Lo dicen los proverbios.
El que maldice a su padre sea muerto. Ese principio permanece. Tal vez ya no hay una muerte física, pero sí estás muerto espiritualmente. Si estás en desobediencia con tus padres, eres un muerto en vida. Deje de cuento algo. En mi barrio hay una vecina que siempre está en conflicto con su madre, con sus padres. Ni siquiera se saludan. Ella es cristiana. Es más, es líder dentro de su iglesia, creo. Y siempre está poniendo sus alabanzas y sus canciones, pero su mamá vive en el primer piso, ella baja, no lo saluda. No se llevan bien. Pasan de frente, no se pasan un plato de comida. Pero ella va a la iglesia y es líder. Es un muerto en vida. El que maldice a su padre, ¿sí? Y la maldición no tiene que ver simplemente con las palabras. Esa palabra maldecir que se utiliza en el hebreo tiene que ver con la desobediencia. Eres un muerto en vida. Estos no son principios míos. Estas no son enseñanzas mías. Esta no es la dureza de mi corazón o qué duro es el hermano. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Si no obedeces a tu padre, estás en desobediencia y por lo tanto eres un muerto en vida. ¿Te das cuenta que la honra sí tiene un peso que hay que cumplir? Y si no lo cumplo, lo estoy tomando a la ligera. No me está interesando lo que la Biblia dice acerca de la honra, de cómo debo honrar a Dios y de cómo debo honrar a mi Padre. Estoy tomando a la ligera la honra, hermanos. El versículo 2 de Efesios capítulo 6 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ojo, la palabra aquí primer, ¿sí? O la palabra primero en el griego quiere decir de gran importancia, de primer orden. No es cualquier mandamiento. Hermanos, no es cualquier mandamiento, es un mandamiento de primer orden. Dios está preocupado porque tú honres a tu padre y a tu madre. Y la honra no es de palabra, es de acción, se demuestra. Y si tú dices, oh, mi mamá, no, estoy mal con mi mamá, estoy mal con mi papá, estoy en problemas con esto, y sigues indiferente y no te importa, y pasas por su costado y no lo saludas, y pasas por esto y sigues en problema con esa persona, estás en desobediente, tristemente, aunque tú no lo creas, y sigas leyendo tu Biblia llorando, estás muerto. Necesitas estar en obediencia con ellos. Lo necesitas, porque este es un mandamiento de primer orden, hermanos. David, tengo un hijo, tengo una hija que no me obedece. David, tengo hijos, hijas que no me obedecen. Hermanos, preocúpate, ora mucho a Dios para que esos hijos puedan venir a sus pies, a los pies de Cristo, porque están en desobediencia. Y mientras estén en desobediencia con sus padres, están muertos en vida. Triste realidad, pero es una realidad bíblica. Es lo que Dios dice en su palabra. Esto es doctrina bíblica, hermanos. ¿Sabes por qué? Te voy a decir, para que algo sea doctrina, tiene que estar en el Antiguo Testamento, tiene que haber sido mencionado por Jesús en el Nuevo Testamento y tiene que haber sido mencionado por los apóstoles y practicado por la iglesia del siglo I. ¿Qué, David? Y obedecer a los padres, honrar a los padres, está en el Antiguo Testamento, fue mencionado por Jesús y practicado por la iglesia y los apóstoles. Esto no va a salir, pero tú lo puedes apuntar. Éxodo 20:12. Éxodo, Antiguo Testamento 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 19, del 18 al 19. Jesús está diciendo, le dijo, haciendo referencia a Jesús, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le está recordando los mandamientos
a un joven rico que venía a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna. Honra a tu padre y a tu madre está en el Antiguo Testamento como un mandamiento. Jesús lo recalca en el Nuevo Testamento. Y Efesios capítulo 6 que estamos leyendo, el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es doctrina, no es cualquier payasada. No tiene que ver con el contexto cultural, para esta época ya no aplica, es doctrina, hermanos. Y hay que llevarlo a la práctica. Termino con Efesios capítulo 6, versículo 3. Este mandamiento va acompañado de promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquel que no honra a su padre y a su madre, no le irá bien. David, pero yo conozco gente que está mal con su padre y con su madre y veo que están prosperando económicamente. Y la prosperidad económica, ¿quién te dijo que eso es que te esté yendo bien en la vida? Tú no sabes cómo está esa persona por dentro. Muerta en vida. La honra no se toma a la ligera. La honra es algo que se muestra, se demuestra, se lleva a la práctica, hermanos. Y el que no lo hace está en desobediencia absoluta con Dios. El que no cumple está tomando a la ligera la honra que Dios demanda en su palabra. ¿Ustedes me han entendido? ¿Ustedes me han entendido? Oremos a Dios. Señor mi Dios, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, porque en verdad, Señor, muchas veces no cumplimos, Señor, no cumplimos con lo que tu palabra dice. Pensamos que lo que está escrito en tu palabra, Señor, es simplemente algo que tenemos que leer y debemos saberlo de memoria y debemos conocerlo, pero no lo llevamos a la práctica, Dios. Perdónanos. Perdónanos, por favor, Dios. Perdónanos por ser indiferentes con tu palabra. Perdónanos por tomar a la ligera lo que tú estableces en tus principios bíblicos. Perdónanos por de repente despreocuparnos por aquellos que son padres, Señor. De repente están despreocupados de sus hijos que están en desobediencia, Señor. Y simplemente dicen, bueno, que se queden así. Señor, hay que preocuparnos por ellos, por amor a su alma, a su vida. Esta vida en esta tierra es pasajera, corta, pero se viene una eternidad, ya sea en tu presencia o de condenación, y esos hijos se condenan si siguen en desobediencia con sus padres. Ayúdanos, Dios. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda a esos padres a que continúen en esa batalla para que esos hijos sean obedientes y esos hijos para que comiencen a poner en práctica, Señor, lo que tú has establecido en tu palabra. Para no tomar a la ligera lo que es la honra. Para no tomar a la ligera, Señor Jesús, lo que es el honrarte, lo que es el honrar a nuestros padres, Dios. Ayúdanos, mi buen Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que este mensaje, Señor,